día, estamos aquí con el doctor Daniel Morales. ¿Tiene alguna especialidad? Sí, yo soy especialista en pediatría y puericultura de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera en el año 2022. Y dígame, doctor, ¿qué es para usted la relación médico-paciente? Fíjate, la relación médico-paciente es algo muy importante. Realmente es el punto esencial para todos los médicos para poder llevar a cabo nuestro trabajo principal. Uno de nuestros trabajos principales como médicos en particular es tratar de diagnosticar y tratar una patología en particular. Y es ahí donde entra un papel muy importante la comunicación, ¿verdad? Y sobre todo entra muchísimo la relación médico-paciente. La forma en cómo tú te interactúas con tus pacientes, la forma en cómo hablas con tus pacientes, la forma en cómo tú le vas a transmitir la información, ¿verdad? Y la forma en cómo tú le vas a preguntar, te va a servir de a ti de manera muy positiva para poder recopilar toda esa información e interpretarla con tu conocimiento médico y darle entonces un diagnóstico certero al paciente. Una de las principales cosas que ocurren cuando no pegamos bien el diagnóstico, como dirían por ahí, o cuando no llevamos un diagnóstico certero, es porque no hubo una muy buena relación médico-paciente. El paciente no te confió toda la información o omitió cierta información porque hubo pena, porque hubo ciertas cosas o tú no supiste preguntar. Entonces, obviamente, al no saber preguntar, pues obviamente él omite información y al omitir información, pues no logramos el objetivo. Profe, ¿qué desafío puede encontrar en la relación médico-paciente? Mira, el principal desafío que uno va a conseguir siempre en la relación médico-paciente es la forma en cómo nosotros nos comunicamos. Nosotros estamos acostumbrados a que somos medicina, entonces como somos médicos, pues todos nos entendemos cuando yo les digo cefalea, les digo disnea, les digo disfagia, les digo artralgia, ¿sí? Pero cuando tú le dices al señor que vive en el pueblo de Tocuyito o una cosa así, es que usted tiene una disfagia, ¿sí o qué? ¿Cómo? Entonces una de las principales cosas, una de las principales contras es que nosotros tenemos que adaptarnos a la forma en cómo nos hablan los pacientes. No es lo mismo decir, no, tienen acceso a nivel de la región axilar, o cuando él te llega y te dice, no, que tengo golondrinas. Entonces, ¿sabes? No es lo mismo. Entonces, eso te va a servir de manera positiva para tú poder determinar y decir, bueno, el paciente tiene esto, yo sospecho que tiene esto, y así yo puedo más o menos aclarar. Me pasa muchísimo, sobre todo cuando los pacientes son de pueblo, personas muy lejanas, que tienen un dialecto, una forma de hablar distinta. Entonces tienes que decirle, ya va, explícame, vamos a sentarnos acá poco a poco para intentar hablar, para que tú puedas comentarme las cosas que tú necesitas que yo sepa para poder llegar a un diagnóstico. ¿Qué es lo más importante para usted para la relación médico-paciente? Mira, para mí todo se basa en el valor de la confianza. Si el paciente tiene la suficiente confianza de aclararle cada uno de los puntos o cada uno de los síntomas que padece, para ti como médico ese es el objetivo principal. Porque fíjate una cosa, hay muchos pacientes que le da vergüenza y es que no es fácil llegar a un lugar, buscar un desconocido y decirle, epa, me está pasando esto y esto. Porque obviamente sienten pena, sienten también temor, también hay mucho desconocimiento y también hay mucho contexto de que hay mucha información afuera y la gente malinterpreta esa información. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que no acude al médico porque prefieren un principal gente ir con la vecina, con la abuela y no sé qué, entonces tarda para llegar al diagnóstico. Y en algunos casos la patología es muy grave, ¿sabes? No es lo mismo que tú me digas, no, me salió un piquito a nivel del seno, ¿verdad? A que tú me digas, después de 3 meses, ese piquito se convierte en un huequito y ese hueco estaba supurándome algo y se termina siendo un ICA de mama, un cáncer de mama, ¿ves? Entonces ya la cosa cambia. Entonces, eso me parece que particularmente es uno de los contras que tenemos, uno de los principales desafíos que tenemos. Y bueno, realmente, una de las cosas que también voy en contra, a mí particularmente, es que la mayoría de los pacientes o la mayoría de los médicos tienen una relación médico-paciente bilateral. Paciente-médico. Los pediatras no, los pediatras somos 3. Son el niño, el papá y la mamá, y no sé si puede ser el abuelo, el tío, el sobrino, el que sea, y el médico. Entonces yo tengo que comunicarme con 2 personas distintas y tengo que escuchar a 2 personas distintas. Porque a pesar de que el preescolar o el escolar sea un niño, tengo que escucharlo a él también. Porque es aquel que está padeciendo las cosas. Mira, anécdota. Anécdotas tengo muchas. No, vale, mira, una de las cosas particularmente que me pasó muchísimo fue con respecto al posgrado. Donde yo hago posgrado, donde yo hice posgrado, es el Hospital Central de Valencia. Es un hospital que no es fácil, la gente le tiene temor al Hospital Central de Valencia. Entonces una de las cosas que le tienen temor es que, bueno, obviamente la gente llega,
Entonces, una de las principales cosas que había una señora que estaba muy molesta porque ella decía que yo no entiendo que tiene mi hijo. Y yo tengo 2 semanas aquí y no entiendo que tiene mi hijo. Entonces, claro, había pasado por muchos médicos y médicos que son realmente buenos, pero nunca nadie se sentó a decirle en sus palabras qué era lo que tenía su paciente. Entonces, fíjate, una cosa de lo que más me costó a mí fue cuando esa misma paciente le tuvimos que decir que su hijo tenía leucemia. Claro, no es fácil decirle que tiene leucemia porque asocias el diagnóstico de leucemia a cáncer y cáncer es igual a muerte según la gente. Pero tú le tienes que explicar y decir, bueno, ahorita tengo una fase que no es una fase tan grave, que podemos hacer esto, esto y esto, hay que intentar ocupar esto, esto y esto y necesito que tú me ayudes. Fíjate cómo cambian las cosas, ella trata de adosarse, no una forma de estar como a la defensiva, está más comprensiva y eso te ayuda muchísimo, porque si el papá te ayuda con el paciente, es más fácil para ti. ¿Por qué? Porque fíjate que en el Hospital Central yo soy el residente y tengo 8 pacientes a mi cargo. Pero si yo tengo 8 papás que funcionen y trabajen, los 8 pacientes salen. Entonces, ven lo importante de la relación médico-paciente. Cuando uno se sienta y cuando uno se logra sentar y hablar con el paciente a su nivel, eso ayuda muchísimo. Ojo, hay una diferencia entre el nivel y ser chabacano. Un ejemplo, tú eres médico, vas a ser médico para todos lados. Tú no te puedes sentar con ella y caernos a curda ella y yo. No, obviamente eso no va a ocurrir. Pero, por ejemplo, si me puedo sentar con ella, hablar con ella, intentar hablar con ella y llegar a su nivel. Una de las cosas que siempre le digo a todos ustedes, a cada uno de los muchachos que les tengo la premisa de darles clases, es que el que tiene que cambiar es el médico, no el paciente. Ya el paciente le está pasando demasiado mal con un diagnóstico. Al menos a ti no te dijeron que tenías cáncer. Al menos tú eres el portador de decirle, bueno, las cosas están sucediendo esto y esto es lo que vamos a hacer. Entonces trata de ser un poco más amable y eso se va a hacer la relación médico-paciente. Gracias, doctor, por De nada, el tiempo. siempre a la orden. Tranquilo, siempre a la orden. Nos encontramos con la doctora Romina Pérez, que es especialista en... Medicina interna y medicina clínica de adultos. Ok. Doctora Romina, para usted, ¿qué es la relación médico-paciente? Esa relación que se establece entre el médico y su paciente, el paciente que requiere de la atención médica en ese momento. Y que inicia desde el primer encuentro del médico con el paciente y, bueno, que se mantiene en el transcurso de la enfermedad del paciente. Es variable, no depende de la especialidad, etc. Pero pues, es crucial para que se pueda cumplir el objetivo del médico, que es restablecer la salud del paciente. ¿Y qué es para usted lo más importante en la relación médico-paciente? Bueno, hay muchos ingredientes importantes allí, pero de todo lo más importante, pienso que es la comunicación fluida y sincera o honesta que pueda tener el médico y el paciente, ya que muchos de los inconvenientes o de las dudas que puedan surgir a lo largo del proceso de tratar de restablecer la salud del paciente o de mejorarla, pues la comunicación es un ingrediente esencial para poder llegar al diagnóstico adecuado y tener un tratamiento certero para con el paciente. Entonces, si tengo que elegir un ingrediente, pues yo diría que la comunicación es el ingrediente. Ok, doctora, ¿y qué se encuentra en la relación médico-paciente? Bueno, el desafío más importante actualmente es el uso de redes, ¿no? Los pacientes consultan mucho por internet, por las redes, consultan sus síntomas, etc. Y allí hay información que no está revisada, que no está basada en fundamentos científicos y pues va creando en las personas una serie o le va dando a las personas una información que no siempre es la más fidedigna. Entonces, actualmente las personas creen mucho en lo que aparece en las redes y pueden llegar hasta poner en duda lo que uno como médico le dice, ¿no? Hasta llegar al punto de pues, no querer tomar algún medicamento, no querer someterse a algún estudio, porque aparece, por ejemplo, una persona vestida de médico en las redes diciendo que un determinado estudio diagnóstico es nocivo para la salud, que lo va a matar, que no sé qué, entonces el paciente se niega, ¿no? Es uno de los desafíos ahorita más importantes que tenemos.
Para eso los médicos debemos estar bien preparados, estudiar muchísimo y siempre tener una información basada en la ciencia para poder darle a nuestro paciente ese basamento para darle a ellos la mejor información. Anécdota que nos pueda contar sobre esta relación. Que un paciente estaba en la sala de espera, en la consulta, y como yo me estaba tardando con el paciente que estaba antes que él, el señor había esperado mucho y estaba molesto, ¿no? Yo suelo dedicarle a mi paciente por el tiempo que necesite. Entonces resulta que él entra a la consulta molesto y me reclama que yo me estaba tardando mucho, que él tenía mucho tiempo esperando, que yo estaba ocupado, que tenía cosas que hacer. Entonces, bueno, yo simplemente lo saludé, buenas tardes, cuál es su nombre, cómo está, siéntese por favor, y le expliqué que cada paciente va a tener el tiempo que requiera y que así como los otros pacientes, bueno, tuvieron un tiempo para la consulta, él iba a tener el tiempo que necesitara. Bueno, comenzamos la consulta, entonces estaba un poco molesto, transcurrió la consulta, lo examiné, etcétera, etcétera. Respondí todas sus preguntas, todo quedó muy claro y al final se disculpó conmigo porque se dio cuenta de que pues, estaba recibiendo una atención de calidad y bueno, quedó muy agradecido, muy contento con la consulta, se disculpó conmigo y por supuesto, pues a partir de ahí las cosas fluyeron muy bien. Bueno, doctora, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, llegamos a la conclusión, una vez entrevistados a los doctores, que es muy importante la relación médico-paciente porque podemos entablar una buena relación en beneficio a descubrir qué pueda tener. Como dice mi compañero, nosotros llegamos a la conclusión de que es vital la comunicación médico-paciente, ya que el paciente llega con miedo y con una medicina asertiva podemos llegarle, generar confianza y así tener una comunicación más fluida. Y como dijo la doctora Romina, sobre que uno de los desafíos más grandes que presenta es las redes, ya que normalmente los pacientes revisan que tienen en internet y ponen en duda el conocimiento de los doctores. Y suelen desconfiar. Claro. Y bueno, es muy importante porque así podemos recolectar información más eficazmente y lograr un diagnóstico definitivo.